Entonces, primeramente, saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Ahí, antes de iniciar, un poco estuve preguntando y me indicaron que trabajemos entonces este ejercicio que tenemos por acá. Vamos a trabajarlo con fuerzas y torques para que vayan viendo el manejo que se necesita. ¿Ok? Como les dije, en el grupo 8 hicimos este ejercicio, pero por energías. Ahora vamos a hacerlo por suma de fuerzas y suma de torques. ¿Ok? Que ese sería lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Ok? Entonces, dice lo siguiente, tenemos el sistema mostrado en la figura que consta de una esfera sólida homogénea de masa 2,75 kilogramos y radio de 30 centímetros. Una polea en forma de disco sólido homogéneo de masa 1,15 kilogramos y un radio de la polea de 15 centímetros y un bloque de 1,15 kilogramos que se encuentra ahí, ¿cómo es? Al otro lado de la polea. El plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados y sabemos que en los ejes de rotación, tanto la esfera como la polea, no existe fricción. En el eje, ¿ok? En el eje significa acá, en el puro eje de tanto de la polea como del, eh, tanto de la polea como este, de la esfera que va cayendo. ¿Ok? Las cuerdas son inextendibles. ¿Eso qué significa? Que no son elásticas, lo cual no necesitamos entonces considerar ningún tipo de energía elástica. Y la masa es despreciable. La esfera rueda sin resbalar. Eso significa que tenemos una fricción estática en la esfera. ¿Ok? El sistema parte del reposo y el bloque acelera hacia arriba. Eso significa que tenemos una aceleración hacia arriba en la esfera. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que nos van a pedir? En este tipo de ejercicios, lo primero que se pide siempre es el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los componentes del sistema. Entonces, si identificamos el sistema, ¿cuáles serían los componentes del sistema? Vean que vamos a tener tres componentes principales o tres cuerpos principales: la esfera, la polea y el bloque. Por lo tanto, vamos a necesitar para cada uno de ellos hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, empecemos con el más sencillo y en el caso del bloque, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre de ese bloque? Aquí tenemos el bloque y cuáles fuerzas actúan sobre el bloque. El peso que actúa en el centro de masas y tenemos la tensión, que a esta le voy a llamar tensión 1,
que va para arriba. Y acá, entonces, vamos a tener una aceleración del bloque que va para arriba. Pregunta, ¿cómo esperamos que sea la aceleración del bloque y la aceleración en los otros componentes? Ujú. Compañeros, compañeras. Vean ustedes que como lo que se está acelerando como tal es la cuerda, entonces la aceleración tangencial que tenemos acá, la tangencial va a ser, ¿ok? Aquí en este caso tendríamos una aceleración tangencial hacia allá y una aceleración tangencial en cualquier punto que la podríamos ver así, que siempre va a ser tangente a la polea. Entonces, esa aceleración tangencial va a ser la misma, la del bloque, a la del bloque. ¿Ok? Entonces, la aceleración tangencial en la polea es la misma que la aceleración del bloque. Y acá, en este caso, esta esfera se va a acelerar su centro de masa o vamos a tener una aceleración acá, que esa aceleración del cuerpo también va a ser la misma que la de la polea. Sí, y va a ser la misma que la del bloque. Entonces, eso porque la cuerda sigue siendo la misma. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Entonces, el segundo elemento del cuerpo sería analizar, sería la polea. Entonces, vamos a poner acá. Y aquí ustedes en el examen, lo más recomendable es que me vayan poniendo el nombre de cada uno de los cuerpos que están analizando. ¿Ok? Entonces, bloque, polea y esfera. ¿Ok? Entonces, para saber cuál es cada uno de los cuerpos y no generar ningún tipo de confusión. Entonces, en la polea, ¿cuáles fuerzas están actuando? Vean que aquí tendríamos hacia abajo la cuerda que la jala y esa sería una tensión 1. Pero aquí tendríamos en esta dirección la otra cuerda que sería tensión 2. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, aquí vamos a tener lo que sería el peso de la polea. ¿Ok? ¿Y qué otro cuerpo? ¿Qué otra fuerza tenemos? La que vemos en la clase anterior, que sería la fuerza de reacción en la polea. Esas son las fuerzas que tenemos. Y noten ustedes que esta polea va a tener una aceleración angular en este sentido. ¿Ok? Entonces, esas son las fuerzas que estarían actuando sobre la polea. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá?
Ok. Y vamos entonces con la esfera. ¿Y la esfera cuáles fuerzas son las que tiene? Bueno, de aquí, del centro, que es donde está el yugo, va a generar entonces una tensión 2 en este sentido. Ay, perdón. Vamos a tener el peso de la esfera en este otro sentido. De aquí, como la esfera está cayendo, entonces vamos a tener una fricción en sentido contrario a esa que está cayendo. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza nos falta? Lo que nos falta es la fuerza normal en la polea. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Perdón, la fuerza normal en la esfera, no en la polea. Y esa va desde el plano. Ok. Adicionalmente, tenemos que añadir entonces lo que sería la aceleración de la esfera y que esa esfera también está acelerando angularmente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Con la parte A, que serían los diagramas de cuerpo libre. Compañeros, compañeras, ¿quedó claro esos diagramas? ¿O hay alguna duda? Voy a quitar un poquito el video, pero sí necesito que ustedes estén ahí atentos, que me ayuden un poquito más en esta resolución de los ejercicios. ¿Ok? Entonces, dice ahí, escriba de forma explícita cómo se relacionan entre sí las aceleraciones entre los bloques y las aceleraciones angulares de la polea y de la esfera. Entonces, ¿qué sabemos ahí? Ok, aquí tenemos una aceleración angular de la polea. A este le voy a poner aceleración del bloque y esta sería aceleración de la esfera. Pero eso ya se los dije anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que ustedes pongan? Que la aceleración del bloque va a ser igual a la aceleración tangencial de la polea y ese va a ser igual a la aceleración tangencial de la esfera. Que en este caso, para que la esfera ruede sin, eh, ¿cómo es? Ruede sin resbalar, entonces la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración del centro de masa. Y eso va a ser igual a la aceleración. A todas esas les vamos a llamar A. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Sí, profe. Ok, excelente, Juan Pablo. Ahora, qué más podemos decir? ¿O qué más podríamos expresar ahí? Lo que podemos expresar es que la aceleración de la polea va a ser igual al radio de la polea por la aceleración angular de la polea. Ok, entonces la aceleración tangencial va a ser igual al radio por la aceleración angular. ¿Y qué más? Que la aceleración angular de la esfera va a ser igual al radio de la esfera por perdón, al revés, la aceleración tangencial de la esfera va a ser igual a al radio de la esfera por la aceleración angular de la esfera. ¿Ok? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Compañeros, compañeras, Profe, ¿podría volver a explicar eso un momento? ¿qué? Lo de la aceleración, tangencial. Ok, vamos a ver. Esta esfera va a acelerar tan angularmente así, ¿cierto? ¿Sí? Y como gira, como rueda sin resbalar, entonces la aceleración con la que se va a mover en este sentido corresponde a esta aceleración que vamos a tener acá, en la parte baja, que esa va a ser entonces nuestra aceleración tangencial. Entonces la aceleración angular corresponde a esta aceleración tangencial multiplicada por el radio que tenga. Ok, ok. Gracias, profe. ¿Ok? Eso principalmente se da porque rueda sin resbalar. Igual acá, la cuerda res- no resbala sobre la polea. Entonces, esa aceleración va a ser igual. ¿Ok? Y eso es entonces lo que nos están pidiendo en este punto B. Escribir cómo se relacionan entre sí las aceleraciones del bloque, de la esfera y de todos hechos. Todas las aceleraciones le vamos a llamar A y las aceleraciones angulares multiplicadas por el radio va a ser esa A. Entonces esa es la parte B del ejercicio. ¿Qué nos piden en la parte C? Escribir las ecuaciones de la dinámica del sistema, tanto traslacional como rotacional. ¿Ok? ¿Cómo serían las ecuaciones tanto lineal como angular? Entonces, el bloque gira, ¿No? entonces solamente va a tener ¿qué tipo? Movimiento traslacional. Entonces nos queda
que la suma de fuerzas en Y, aquí entonces ustedes ponen suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Eso es lo que ponen. Yo me voy a brincar ese paso. Más que todo, como estoy escribiendo con el mouse, entonces es un poquillo más complejo para poder ahorrar un poquito de tiempo. Entonces nos queda que la tensión uno menos masa del bloque por gravedad va a ser igual ¿a qué? A la masa del bloque por aceleración del bloque. Pero a esa aceleración del bloque, yo le estoy llamando A. ¿Ok? Y de acá, ¿qué otra cosa tenemos? Podemos despejar. Y aquí, digamos, el consejo que les doy, creo que fue Ian el que me preguntó, ¿verdad? Ese ejercicio. Uno de los consejos que les doy es que despejen las tensiones. Si despejamos las tensiones, las podemos meter en la ecuación de la polea. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la tensión va a ser esta masa de B por gravedad, está restando, pasa a sumar al otro lado. Entonces, la aceleración es positiva, entonces por eso me va a quedar masa por gravedad positivo y masa por aceleración positivo en el caso del bloque. Y ya tenemos entonces la ecuación que me permite ver el bloque como tal. Ahora sí, continuamos con cualquiera de los cuerpos. Vamos a seguir con la polea. Con la polea, en este caso, nos piden en algún momento la fuerza de reacción. No. Entonces, si no nos piden la fuerza de reacción, sería bueno poner las ecuaciones, pero tampoco es algo exigido. O sea, si ustedes no ponen la suma de fuerzas igual a cero, no pasa nada. ¿Ok? Pero es bueno para ver esto. Entonces nos quedaría la suma de fuerzas en la polea sería que la tensión 2, la componente en Y de esa tensión, voy a hacer suma de fuerzas en Y, esa es negativa. La tensión uno es negativa porque va para abajo. El peso es negativo y tenemos una fuerza de reacción positiva en el eje Y. Y esa suma me tiene que dar cero. ¿Y cuáles fuerzas actúan en X? Ah, bueno, actúa una tensión 2 en X, que esa la vamos a tomar negativa porque va hacia la izquierda y la fuerza de reacción en X va hacia la derecha. ¿Ok? Y esa suma me tiene que dar cero. Entonces, ahí me falta una tercera ecuación en el caso de la polea, que sería analizar los torques, porque la polea está rotando. Entonces, la suma de torques en la polea me tiene, como rota en ese sentido, me tiene que dar
igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, nos queda que los torques de la polea sería, primero el torque de la fuerza de reacción es cero, puesto que gira en el eje de rotación y ahí no, y la fuerza de reacción se da en ese mismo punto. El otro sería el torque debido al peso, que ese también va a dar cero, puesto que se aplica justamente en el eje de rotación. Ahora, el torque de la tensión uno, ese va a ser negativo y sería entonces tensión uno por el radio de la polea. ¿Ok? El torque debido a la tensión 2 sería, vean que la distancia sería esta línea del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza, sería ese radio que tenemos ahí y ese torque va a ser positivo. Entonces sería tensión 2 por el radio de la polea. ¿Ok? Y finalmente nos queda que eso va a ser igual al momento de inercia de la polea, o sea, un medio de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado. ¿Ok? Y eso se multiplica por la aceleración angular de la polea. Eso es lo que nos están diciendo, que la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer acá? Bueno, podemos sacar el radio de la polea, factor común. Vea que solo que pertenece a ambos. Entonces lo podemos sacar a factor común y se elimina con uno de estos radios. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Lo otro que podemos hacer es que si utilizamos esta expresión que tenemos acá, que la vamos a usar más adelante, es que el radio multiplicado por la aceleración angular, esto nos da la aceleración tangencial de la polea. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Creo que sí, profe. Sí, ok. Y ahora hacemos lo mismo en el caso de la esfera. Pero en la esfera hay una cosa importante, que si nosotros tomamos los ejes, noten ustedes que el eje X sería bueno tomarlo de forma acá. Sería bueno tomarlo así, como X y Y. ¿Para qué? Para que la mayoría de las fuerzas nos queden X y en Y y principalmente para que la aceleración nos quede en uno de los ejes. Y nos queda que este ángulo va a ser zeta. O sea, va a ser el mismo ángulo que tenemos ahí. Y ahora sí, empezamos a calcular las cosas. Entonces, ¿qué quieren calcular primero? ¿Torques o fuerzas? Torques. Ok, entonces vamos a empezar. Aquí voy a ir diciendo cada uno de ellos
Y entonces vamos a empezar con torques. Este es en el caso de la esfera. Entonces, la suma de torques de la esfera, ¿cuál sería? Bueno, vamos a calcular el torque debido a cada una de las fuerzas que hay. En este caso hay cuatro fuerzas. Tensión 2, normal, peso y fricción. La tensión 2, ¿dónde se está aplicando? En el centro de masa. Y ahí es donde está girando. Entonces el radio desde el centro de masa hasta donde se aplica el torque, en la tensión, eso es cero. Por lo tanto, el torque debido a la tensión 2 es cero. ¿Qué otro torque tenemos? Debido al peso, y ese torque también se está aplicando en el centro de masa, por lo tanto, el torque es cero. ¿Qué pasa con la normal? Con la normal, el radio, el radio sería esta distancia de aquí a aquí, el radio de la esfera. Pero ese radio, vean ustedes que es antiparalelo a la normal. Por lo tanto, el producto cruz de dos vectores antiparalelos siempre me va a dar cero. Entonces, ya tenemos el torque debido a tres de las fuerzas. ¿Y cuál es el único torque que me falta? El torque debido a la fricción. Y ese sería positivo y sería el radio de la esfera multiplicado por la fricción. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿O hay alguna duda, pregunta hasta acá? Compañeros, compañeras. Yo veo todo bien, profe. Ok. ¿Y la suma de torques va a ser igual a qué? Al momento de inercia de la esfera, que sería 2/5 de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado por la aceleración angular de la esfera. ¿Ok? Esa sería la suma de torques. Y como vemos, este radio se me cancela con uno de estos radios. Y esto de acá nos da que es la aceleración tangencial de la esfera. Entonces la fricción es 2/5 de la masa de la esfera por la aceleración. Y ahora sí, empezamos. ¿Qué pasa con la suma de fuerzas en Y? Bueno, en este caso no me va a interesar, por lo tanto, porque no me interesa o no me piden cuánto vale la normal. Pero si quieren, podemos ver que la normal de la esfera menos la masa de la esfera por gravedad por el coseno del ángulo, esto es igual a cero. ¿Ok? Entonces, como les dije, esta ecuación no me interesa y tampoco me interesan estas dos ecuaciones, ni esta ni esta. ¿Ok? Profe, Sí. ¿podría repetir por qué no nos interesan esas tres ecuaciones? Ok. No me interesa esta última que calculamos
porque no necesito la normal para nada. ¿Sí, Juan Pablo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Si tuviera una fricción, si nos dicen la fricción estática máxima es la que está actuando y nos piden el coeficiente de fricción, entonces ahí sí la necesitamos. Pero no sabemos si esa fricción es máxima o no. Entonces va a ser irrelevante en ese sentido. Y las otras dos de la polea no me interesan porque me van a servir es para calcular cuál es la fuerza de reacción del pin que sostiene la polea y esas componentes tampoco me la están preguntando en el ejercicio. Ah, ok, ok. Gracias, profe. Vamos. Sí. No es que no sean importantes ni nada, es que para las cosas que queremos calcular no son indispensables. ¿Ok? Y ahora sí, suma de fuerzas en X. Nos queda que sería la tensión 2 menos la fricción más, perdón, más la fricción, porque la fricción va hacia la derecha, menos la componente del peso. Entonces, esta serían todas las fuerzas que están actuando en X, en el caso de la esfera. Y eso va a ser igual a menos la masa de la esfera por la aceleración tangencial o la aceleración del centro de masa de la esfera. ¿Ok? Aquí yo considero que esa aceleración tangencial, la aceleración del centro de masa, son iguales ya que gira sin resbalar. ¿Ok? Entonces esa es la condición que se está cumpliendo. Por lo tanto, de aquí, de esta ecuación, yo lo que puedo ver o lo que podría expresar es que la tensión 2, como les dije, mi recomendación es despejen las tensiones. Y ese despeje de tensiones lo vamos a usar en la ecuación de la polea. Entonces, la tensión 2 va a ser igual a ¿qué? A la masa de la esfera por gravedad, que se está restando, pasa a sumar, y la fricción que está sumando pasa a restar. Entonces me queda menos masa de la esfera por aceleración de la esfera menos la fricción. ¿Pero cuánto vale la fricción? Que calculamos aquí. La fricción vale 2/5 de la masa de la esfera por la aceleración de la esfera. Y esa aceleración de la esfera le llamamos A. Entonces podemos llamarle A, ¿por qué? Por esta relación que vimos acá entre las aceleraciones. ¿Hay alguna duda o pregunta que queden? Compañeros, compañeras. Por mi parte, no, profe. No. Ok, ahora sí.
Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Y tenemos despejadas algunas de las incógnitas que nos quedan, como las tensiones. ¿Ok? Y entonces todo lo vamos a meter en la ecuación de la polea. Entonces nos dice que menos la tensión uno, o sea, menos masa del bloque por gravedad, menos masa del bloque por aceleración, ¿ok? Ese sería el negativo de la tensión uno. Más la tensión 2. ¿Y cuál es la tensión 2? Sería masa de la esfera por gravedad, ¿ok? Menos masa de la esfera por aceleración menos 2/5 de la masa de la esfera por aceleración. Pero esto lo puedo sumar de una vez y me queda masa de la esfera, ¿ok? Un menos 1 menos 2/5 me queda menos 7/5 de la masa de la esfera por aceleración, ¿ok? Entonces ya tengo la suma de la tensión uno con la tensión 2. Y esa suma va a ser igual a 1/2 de la masa de la polea por aceleración. ¿Ok? Vean que esa aceleración angular ya la pasamos a una aceleración tangencial. Y en esta ecuación final solamente me queda de incógnita aceleración. Entonces, ¿qué puedo decir? Este que está restando lo paso al otro lado a sumar. Entonces sería, bueno, voy a hacerlo en otro paso. Entonces nos queda, voy a reescribirlo para que se vea más bonito. Masa de la esfera por gravedad, ¿ok? Menos masa del bloque por gravedad va a ser igual a ¿qué? A la masa del bloque por aceleración más 7/5 de la masa de la esfera por aceleración más 1/2 de la masa de la polea por aceleración. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Compañeros, compañeras. No, profe. ¿Ok? Y vean aquí que nosotros podemos sacar la aceleración a factor común. ¿Y qué pasa si sacamos la aceleración a factor común? Para despejarla, eso de ahí, que está multiplicando a la aceleración, pasa a dividir al otro lado. Y ya tenemos entonces la expresión para la aceleración. ¿Y cuánto vale esa aceleración entonces? Ya sería nada más meter los valores, que eso es la parte D.
Entonces sería 2,75 por 9,8 menos 1,15 por 9,8 dividido entre la masa del bloque 1,15 más 7/5 de la masa de la esfera 2,75 más 1/2 de la masa de la polea. ¿Ok? Un toque. O sea que ay, 1,15, 1,15, 2,75. Qué raro. Me está dando otro valor. Pero vamos a ver. Mm, sí. Me está dando 2,82. 2,81. Ajá. Déjenme ver qué error fue el que cometí. Voy a revisar un momentito la solución. La solución de ese tercer parcial. Ujú, ujú, ujú. Ya vi cuál fue el error que cometí. Sí, y no me dijeron. Es que vean que aquí la fuerza en X sería tensión 2 más fricción menos el peso por el seno del ángulo. Aquí me faltó meter el seno del ángulo. ¿Ok? Ay, no sé. Ando con la cabeza en otro lado. Ok, ahora sí. Sí, no sé por qué se me fue esa. ¿Ok? Compañeros, compañeras, ¿está claro? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál era el problema o la dificultad que tenía con estos sistemas de ecuaciones?
¿Quién era Ian? Sí, profe, más que todo para llegar a esas fórmulas como tan extensas, nada más. Ese era el problema. Ok, pero qué, qué dudas tiene o qué al respecto? Es como, por ejemplo, cuando me piden o sea, vamos, no sé, que sacar, por ejemplo, los momentos de inercia. Ajá, eh, Eso, por ejemplo, es como que a veces me cuesta saber qué es lo que tengo que sacar, ¿me entiende? O sea, como que es lo que, básicamente, qué es lo que tengo que hacer, nada más. Eso es lo que me pasa. ya, pero sí, sí de ahí, es que aquí lo más que le puedo decir es aplicar cada una de las ecuaciones como lo vamos viendo. Analizar cuáles fuerzas hay, qué y cuáles torques hay, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer. Igual, ecuaciones que queden muy grandes o no, eso va a depender de cada ejercicio. Ya no hay así como una fórmula mágica donde yo le diga, haga esto y se acabó. ¿Estamos? El problema, muchas gracias. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien más con alguna otra duda, pregunta del ejercicio? Ok. ¿Alguna duda o pregunta de algún otro ejercicio en particular que tengan, que quieran hacer, o que quieran ver? Compañeros, compañeras. Profe, yo estaba viendo el examen del semestre pasado, Ajá, y hay uno que me costó un poquito, que es el 11, el que tiene como unas flores colgando. ajá. No sé si podíamos ver ese ejercicio. Este. Ese, sí. Ok. ¿Qué se le complicó aquí? Igual, como encontrar las fórmulas, digamos, plantear el sistema. Ok. Aquí en este caso, vean que estamos en lo que sería un sistema estático. ¿Ok? Entonces sería un sistema en equilibrio. Por lo tanto, vamos a poner siempre el cuerpo que queramos analizar. En este caso, ¿cuál es el cuerpo que queremos analizar? Lo que queremos analizar es la viga como tal. Esa viga que estamos teniendo ahí. ¿Ok? Ese es el cuerpo que estamos analizando. ¿Vamos bien, Sí, profe. compañeros? Ajá. Ok. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, vamos a poner todas las fuerzas que están afectando a esa viga. En este caso, tenemos cuatro macetas que lo afectan. Por lo tanto, vamos a tener para cada una de esas macetas, vamos a tener una tensión de esta cuerda que las está jalando hacia abajo. Pero como son estáticos, entonces vamos a simplificarnos un poco la vida. Y sabemos que al ser estáticos, la tensión es igual al peso. Entonces vamos a decir que por acá tenemos una fuerza hacia abajo que sería el peso.
de la maceta. Por acá tenemos otro que es el peso de la maceta. Por acá tenemos otro que es el peso de la maceta. Y por acá tenemos otra maceta que también va a tener su peso. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza hay? Las tensiones. Las tensiones. Ajá, entonces vamos a tener una tensión por acá, que a esta le podemos llamar tensión uno. Y vamos a tener otra tensión para arriba, que a esta le vamos a llamar tensión 2. ¿Hay alguna otra cuerda, alguna otra fuerza que afecte estas cosas? Compañeros, compañeras. ¿Hay otra fuerza aplicada sobre la viga? No, No, Yo diría que el peso de la viga. el propio peso de la viga. ¿Y cómo es la viga? Uniforme. ¿Y qué pasa si la viga es uniforme? ¿Dónde va a estar el peso de la viga? En el centro geométrico de la viga. Ok, entonces tiramos una fuerza acá, que sería la masa de la viga por la gravedad. Y ya tenemos entonces todas las fuerzas aplicadas ahí. Profe, ahí tengo una duda. Ajá, Si las macetas tienen la misma masa ¿sí? y al estar distribuidas en una varilla uniforme, no se podría poner una sola flecha poniendo 4M por G. Se podría, sí, eh, porque en ese caso, usted lo que dice es que está trabajando con el centro de masa de las cuatro masas. Y eso es cierto, ¿ya? Ah, ok, ok. Pero yo preferiría que mejor los trabajen por aparte, ¿ok? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué otra cosa necesitamos en este ejercicio hacer? Como vamos a trabajar con torques, entonces va a ser indispensable ver distancias. Entonces, dentro del diagrama vamos a poner las distancias que existen. ¿Ok? Entonces, ¿qué distancia existe aquí entre estos dos? Vean que la viga mide 4,5 metros. Entonces, si la viga mide 4,5 metros, vean que aquí ya tenemos 3,8. ¿Cuánto me falta para llegar al total de la viga? 0,7. 0,7 metros. Muy bien. Ahora, ¿cuánto mide cada uno de estos pedacitos de la viga?
como tenemos la viga dividida en tres partes iguales, entonces vamos a decir que cada uno de estos pedacitos va a ser 4,5 metros dividido entre 3. O sea, cada uno de esos pedacitos, ¿cuánto mide? 1,5. Entonces, aunque esto es más largo, pero va a ser un poco más sencillo de analizar más adelante. Entonces, ¿cuánta distancia hay entre la tensión 2 y la segunda maceta de derecha a izquierda? ¿Cuánta distancia habría ahí? Cero coma ocho metros. ¿Y cuánta distancia hay de ahí al centro de la varilla? De ahí al centro de la varilla hay 0,75 metros. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que hay 0,75 metros? Pues el peso de la varilla está en el centro geométrico de la varilla. Correcto. ¿Y cuánto hay de ahí a la siguiente masa? 0,75 metros también. De aquí a aquí hay 1 metro. ¿Y cuál es la distancia que nos falta? Sería 0,5. 5. 0,5 es. Me equivoqué en algo con el otro grupo. Vamos a ver. 0,75 más 0,75 da 1,5, 2, 2,8. 1 y 0,7. Ajá. Ok. Entonces ahí estarían. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y entonces, si eso está así, ¿qué nos falta? Escribir las ecuaciones. Ahora, ¿dónde está el eje de rotación?
¿Dónde está el eje de rotación? En el centro de la barra, ¿Por qué? porque es uniforme. No, no y sí. Bueno, lo podríamos colocar donde nos Pues, quede más cómodo para hacer las ecuaciones de torque. Exacto. Lo podemos colocar en el lugar que nosotros queramos. Por eso me gusta más que trabajen las distancias de esa manera. Entonces, ¿dónde quieren colocar el eje de rotación? Yo iría en el punto más bajo de la varilla. Aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo diría pues que es el punto donde hay menos energía potencial. No, más bien es el punto donde más se va a complicar la vida. profe, Sí. no debería ir donde está la masa para poder cancelarla, digamos. Ahí está la masa de la maceta más pequeña. No, de la varilla, digo. Aquí. Sí, ¿Por qué ahí? porque como está en la misma, o sea, no sería porque está como, ¿cómo se dice? Paralela. Entonces se vuelve nulo. Mm, Sí, no. Ahí nos ofrece ciertas ventajas. Analicemos ahorita qué ventajas nos ofrece cada uno de los puntos. Este es el tipo de análisis que ustedes tienen que hacer antes de trabajar el ejercicio. Si lo vemos ahí, la ventaja que nos ofrece en ese punto, bueno, básicamente tendríamos tendríamos uno, 2, 3, 4, 5, 6 torques con dos incógnitas. ¿Ok? Si la ponemos ahí. ¿Y qué ventaja me ofrece? Ninguna. Lo que me ofrece es que básicamente estos que están marcados, esas 5 van a ser, sabemos que van a ser torques negativos y los otros van a ser torques positivos. Y nada más sería ir sumando distancias. ¿Ok? Esa es la única ventaja que nos ofrece. Si lo ponemos acá, bueno, si lo ponemos en el centro, como dijo Eduardo, si lo ponemos acá, el eje de rotación, básicamente sabemos que como la distancia de estas dos es igual a la distancia de estas dos, los torques van a ser iguales y opuestos. Por lo tanto, el torque neto sería cero debido a los pesos que se tienen. ¿Ok? Pero igual nos siguen quedando dos incógnitas. La otra opción sería ponerla en la tensión uno o en la tensión 2. Así el torque debido a la tensión uno y el torque debido a la tensión 2 se me haría cero. Y eso me quita entonces un poco de trabajo a la hora de hacer las cosas.
¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿dónde quieren poner el eje de rotación? Ajá. ¿Dónde quieren poner ese eje de rotación? Compañeros, compañeras. En T1. Lo ponemos entonces en T1. Sí, Y vamos a ver qué es lo que nos pasa, qué es lo que resulta de ponerlo ahí. Si lo ponemos en T1, vean que el torque, debido al peso de la maceta de la izquierda, ese torque va a ser positivo. Entonces, lo, el de los pesos de la izquierda serán negativos y el de la tensión 2 va a ser un torque positivo. ¿Ok? Y aparte de eso, tenemos que escribir las ecuaciones que describen el equilibrio estático. Entonces, las ecuaciones que describen el equilibrio estático son dos, bueno, o tres, dependiendo de cómo estemos trabajando. Las fuerzas, si están en X y en Y, entonces vamos a tener tres torques. Si las fuerzas están solo en X o solo en Y, vamos a, tres ecuaciones. Si están solo en X o solo en Y, vamos a tener solo dos ecuaciones. Entonces, vamos a hacer primero suma de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas tenemos? Tenemos solo en el eje Y, por lo tanto, tensión 1 más tensión 2 va a ser igual a la suma del resto de las fuerzas. O sea, perdón, menos M1G menos M2G menos M3G menos M4G. Pero esas masas son iguales, entonces me va a quedar 4 veces la masa por la gravedad y el peso de la viga sería menos masa de la viga por la gravedad. Y esa suma me tiene que dar 0. Y esa sería la suma de fuerzas que existen ahí. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. sí, profe. Sí, ok. Ahora vamos a ver un poco la suma de torques. ¿Cuál sería la suma de torques? Primero, el torque debido a la tensión 1 es 0, porque está en el eje de rotación. ¿Cuál es el torque debido al peso de la izquierda? Dijimos que era positivo y entonces sería más el peso por la distancia. ¿Ok? Pero una de dos, o calculamos el peso ahí y la distancia que tenemos, ¿verdad? La componente perpendicular de ese peso y calcular los ángulos o simplemente calculamos el brazo de palanca, o sea, esta distancia que tengo acá en línea recta.
Y sabemos que como el ángulo de inclinación son 15 grados, entonces este ángulo de acá van a ser 15 grados. Por lo tanto, el brazo de palanca sería 1 metro por el coseno de 15. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿O hay Sí, alguna profe. duda? Sí, Sí. Ok, entonces vamos con el torque debido al segundo peso y sería calcular esta distancia de aquí a aquí en línea recta. Y como este ángulo son 15 grados, entonces sería menos mg por la distancia, que serían 0,5 por coseno de 15. ¿Qué pasa con esta de aquí a aquí? ¿Cuánto sería esa distancia? 1,25. Entonces sería menos la masa de la viga por la gravedad por 1,25 por el coseno de 15. Vamos con el siguiente, que sería de aquí a aquí. ¿Cuánto es esa distancia? Entonces sería menos mg por, 2 ce- metros. ajá, por 2 por el coseno de 15. Vamos con el siguiente, con la tensión 2. ¿Y cuál sería esa distancia hasta acá? Eso es positivo, entonces sería T2 por 2,8 coseno de 15. ¿Me siguen? Sí, profe. Y de aquí hasta acá, entonces sería menos mg. Aquí llevábamos 2,8 más 0,7, 3,5. 3,5 coseno de 15. Y la suma de todos esos torques, ¿cuánto me tiene que dar? Cero, porque está en equilibrio. ¿Me siguen o hay dudas? Si lo hubiéramos hecho en T2, pues digamos, hubiéramos tenido nada más que hacer el mismo análisis, solo que ahí sí habría que considerar los cambios de signo por las posiciones que Correcto. cambiamos de T1 a T2. Ujú. Sí, ahí las de la izquierda serían positivas y las de la derecha serían negativas. Y T1 sería negativo también. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí?
Esto, ojo, porque ya me lo han hecho en el examen, solo puedo sacar a factor común si está en todos. En este caso, vean ustedes que el coseno de 15 está en absolutamente todas las partes. ¿Ok? Entonces ahí sí lo puedo sacar a factor común. ¿Está claro? Ujú. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar que 1 - 0,5 da 0,5. -1,25 da 0,75. Negativo. -2 da -2,75. -3,5 quedaría 6,25 mg. Revisen a ver si no estoy bateando. Ah, no. Sí, sí, estoy bateando. Vean, sería 1 - 0,5 -2 -3,5. Porque este es el peso de todo. Entonces sería -3,5 -2 -3,5 -2 menos, -5,5. -0,5 -6 más 1 queda 5. Este 1,25 de la masa de la viga por la gravedad está acá. Y entonces me queda 2,8 por la tensión 2 va a ser igual a eso. Por lo tanto, la tensión 2 va a ser igual a eso dividido entre 2,8. ¿Y eso cuánto nos da? Nos queda entonces que 5 por mg más 1,25 por la masa de la viga por la gravedad. Ajá, y eso va a ser dividido entre 2,8 y eso me queda entonces que la tensión 2, ¿cuánto es? Profe, si no estoy mal, es de 52,5. Ok. Y vean que de aquí yo puedo despejar tensión 1. Entonces la tensión 1 va a ser igual a 4 mg menos la masa de la viga por la gravedad más la masa de la viga por la gravedad menos tensión 2. Y nos queda entonces que la tensión 1 es de ¿cuánto?
65,1 newton. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ujú. Ok, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Compañeros, compañeras. Yo no, profe. No. ¿Y los demás? Ok. Entonces, no me queda más que desearles muchísima suerte en el examen. Y ahí espero que realmente hayan aprendido algo del curso, que, ¿verdad? Les haya dejado algunas cosas, algunas enseñanzas, que hayan aprendido un poco de lo que es la física, bueno, la parte de mecánica en la física, y que les haya quedado bastante claro todas las cosas. Entonces, ese sería un poco el asunto. Ok, Eduardo, con muchísimo gusto. Igual, cualquier duda o cosa que tengan por ahí me pueden mandar un mensaje al WhatsApp y ahí lo estamos revisando. Entonces, ok, con muchísimo gusto. Me voy despidiendo de los que están viendo el video